Bien, la próxima semana el gobierno ingresará el proyecto de ley del presupuesto 2026 al Congreso en medio de un escenario marcado por las elecciones, las tensiones. Su discusión además será significativa. Es el presupuesto que rige en la próxima administración de gobierno. Queremos hablar de esto con Gabriel Ugarte, investigador del Centro de Estudios Públicos. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Gonzalo. Un gusto estar acá. Bueno, ¿cuál crees tú que va a ser el foco principal de la discusión de este presupuesto 2026 cuando un gobierno saliente le entrega la posta, ¿verdad?, al que viene? Y es fundamental saber cómo queda el arca fiscal, ¿no? Cómo quedan las cuentas, cómo queda el gasto fiscal, por dónde se puede ahorrar plata, ¿verdad?, en una economía que no está pujante. Cuéntanos cuál crees tú que va a ser el foco principal. Sí, mira, el foco principal, a mi juicio, es, bueno, ¿cuánto podemos recortar? En 10 días más, como tú dices, el gobierno va a presentar la ley de presupuesto del 2026, la ley más importante que tenemos, en el fondo, y que rige todo el presupuesto del próximo año. Y la pregunta, en el fondo, va a ser, dado que venimos con una historia de déficit que son importantes, ¿cuál va a ser el nivel de déficit que se va a presupuestar? ¿Y qué tan pesada va a ser la mochila que va a heredar el próximo gobierno? Y esa mochila, ese peso de la mochila, va a depender de los ajustes que se logren hacer este año y del qué tanto se ajusta también el presupuesto para el año 2026. O sea, esa va a ser la pregunta y, en el fondo, dónde van a estar los ojos mirando la discusión que viene. Claro, bueno, ajustes y prioridades van de la mano de manera bastante evidente, ¿no? Porque hay que focalizar más que nunca cuando los recursos son escasos. Y la pregunta es por dónde puede venir el espacio para hacer ajustes. Ahí hemos escuchado las candidaturas, algunos plantean como Kast que se podría hacer un ajuste de 6.000 millones. Evelyn Matei dice que con suerte podrían ser 2.000 para ser realista. ¿Qué estimación tienen ustedes de cuánto sería una cifra realista de ajuste potencial? Mira, ahí hay algunos informes y ahí yo diría que recientemente una comisión que fue citada por el ministro Marcel entregó su informe, yo diría que hace algunas semanas, ¿cierto? Y yo creo que tiene una noticia bien positiva, porque esta comisión, transversal en el fondo políticamente, y reconoce que hay un margen significativo para poder generar ahorros y contenciones en el gasto público. Entonces yo creo que eso es lo primero, hay un reconocimiento de que existe este espacio. Ya un estudio que nosotros hicimos acá en el Centro de Estudios Públicos también decía lo mismo. Ahora, en términos de cuál es la magnitud, también hay diferencias. Pero, por ejemplo, este informe que había citado el ministro Marcel, ellos proponen 34 medidas y de las cuales alrededor de la mitad tienen que ver con reducir el gasto público en alrededor de un 0,6% del PIB. El resto de las medidas tienen que ver con contener el gasto hacia el futuro. En el fondo, mitigar presiones de gastos que podrían haber en el futuro para que así no crezca más allá de lo razonable. Entonces, diría que lo positivo es que existen estas estimaciones. Entonces, como te comentaba, esta comisión, ellos proyectan alrededor de un 0,6% del PIB en menor gasto a futuro. Claro, también es importante cómo va a considerar la elaboración de este presupuesto los ingresos que va a tener el país, y ahí factores son súper claves, como por ejemplo el precio del cobre, ¿no? Que entiendo que andaría por ahí un poquito más de los $4, 4,30. ¿Qué otro ingreso hay que considerar? Me imagino yo que evidentemente los ingresos por carga tributaria. Sí, sí, claro. Bueno, hay un gran desafío con los ingresos, ¿no? Desde hace un tiempo ya que tenemos una sobreestimación de los ingresos que se ha venido y se ha tratado de corregir en el camino, pero por lo visto todavía tenemos esta sobreestimación. Y que si no se arregla en este año, en el fondo va a ser algo que se va a trasladar también al próximo año, y es algo que está sumando una parte importante del déficit que tenemos hoy día. Pero junto con eso yo quiero recalcar otro tema también. Te comentaba que esta comisión
de la DIPRE, ella indicaba de que se pueden ahorrar hasta un 0,6% del PIB. Pero hay un punto que me preocupa en esto, y es que para el 2026 la Comisión prácticamente no propone ajustes de gasto, o lo que propone son muy pequeñitos, algo así como 25 millones de dólares, que en la práctica es muy poquito. Y entonces el punto y que yo creo que me preocupa hoy día es que hay que hacer un ajuste, se requiere un ajuste importante y se requiere empezar ya, desde el 2026. Y ahí siento que es clave lo que pueda hacer el Ejecutivo y las indicaciones y el presupuesto que venga, es clave revisarlo porque con lo que entregó la Comisión no es suficiente. Y ahí yo quiero como recalcar, por otro lado te comenté que está este estudio del Centro de Estudios Públicos, y ahí se identifican algunas medidas que se podrían hacer en el corto plazo y que son también medidas administrativas, o sea, que no requieren pasar por el Congreso, que sí se podrían empezar a implementar desde ahora y que es clave en el fondo, especialmente pensando en esta mochila que va a heredar la próxima administración. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué tipo de medidas administrativas o medidas que no necesitan pasar por el Congreso podrían aplicarse desde ya para comenzar estos recortes y estos ahorros? Mira, nosotros ahí identificamos algunas medidas de corto plazo administrativas que tienen que ver con, por un lado, el ajuste en la oferta programática del Estado, muchos programas que están mal evaluados y que no se han reformulado. Por otro lado, también programas con alto gasto administrativo, que en el fondo uno podría pensar de que aquí habría que bajar este gasto que no está llegando a las personas, y también una mayor eficiencia en las compras públicas. Y con eso no estamos hablando de reformas profundas, sino reformas que no son tan complicadas de hacer en base a algunos estudios que también nosotros leímos. Y también uno podría pensar en acciones administrativas más a mediano plazo, esas las que te comenté recién más a corto plazo, pero a mediano plazo uno podría revisar todo el tema de la focalización de beneficios, ¿cierto? Un tema que se ha levantado respecto de estos problemas que hay, por ejemplo, en la focalización de los beneficios de la gratuidad. Personas que no deberían acceder, que están accediendo debido como acciones fraudulentas. Y también la reducción de evasión del Transantiago. Entonces nosotros estimamos que esas son acciones administrativas, tanto del corto como del mediano plazo, que podrían ayudar a reducir el déficit. Finalmente, Gabriel, ¿la situación fiscal de nuestro país es sostenible o cómo está la situación en ese sentido de cara a esta discusión del presupuesto? Porque hay algunos que señalan que prácticamente la economía de Chile está en el suelo, que va a entregar a un nuevo gobierno un país completamente endeudado, con una situación muy mala. Sí, se cortó ahí. Ahí te escuchamos. ¿No? Ah, perfecto. Mira, yo diría que esta situación fiscal que nosotros tenemos hoy día es algo que se arrastra ya por un tiempo, por más de una década. De los últimos 17 años, 15 años hemos tenido un déficit estructural. Y el problema es que se entiende si hay déficit en años anormales, ¿cierto? No sé, una pandemia, un terremoto. Pero lo que está pasando acá es que estamos viendo déficit en años normales. ¿Y en qué se ha traducido esto? En que hoy día los ahorros fiscales son particularmente bajos. ¿Qué significa eso? Que en el fondo viene alguna otra emergencia y no vamos a tener ahí de recursos de dónde tomar mano. Pero lo otro también es que tenemos una deuda pública que ha crecido enormemente, ¿cierto? De los años 2007, una deuda cercana al 7%, y hoy día más allá del 40%, y nosotros nos definimos como techo, como un nivel prudente, un 45%. Entonces, lo que está pasando acá es que estamos dejando muy poquito ajuste para la próxima administración y también pone en duda la credibilidad de nuestra regla fiscal, ¿cierto? Y yo creo que ahí hay algo que tenemos que hacer, y especialmente yo diría que es más preocupante porque, como te digo, ya llevamos varios años con déficit, pero lo que ha pasado es que estos últimos 2 años hemos tenido un déficit de una magnitud particularmente alta y sin crisis. Y este año la cifra no se ve muy positiva, y para el próximo año, si no hay ajustes relevantes, también los déficits que se proyectan son altos.
Entonces yo creo que es una situación preocupante y como dice el Consejo Fiscal Autónomo, estamos en un punto de inflexión. O sea, es ahora donde se requiere tomar estas medidas más drásticas, porque cada tiempo, cada momento que esperamos, estas medidas se van a volver más y más difíciles de ejecutar. Bien, Gabriel Ugarte, investigador del Centro de Estudios Públicos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gonzalo, un gusto, muchas gracias. Buenos días, gracias a ti. Ahora